Le damos un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los señores, al único digno de alabanza y de adoración. Ya de pastor, pero usted siempre dice lo mismo. Pues, ¿qué tú quieres que diga? Si Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores y el único digno de alabanza y adoración, no puedo decir más nada. Bendito sea Dios. ¿Cómo están? Qué bueno es el Señor. Le voy a pedir que si le puede dar un momentito share a la transmisión, para que la transmisión se siga, ¿cómo te digo? Se siga expandiendo por ahí. Y otras personas, es una manera de usted llevar el mensaje, porque usted a la gente suya, usted le lleva el mensaje. Las hospitalizaciones bajan a menos de 400. Gloria a Dios. Si usted está en su casa porque usted cogió miedo, porque le estaban diciendo que había una crisis, ¿está bien? Se quede en su casa. Créale a Dios. Bueno, estos son los problemas que el Señor me mete a mí. Le voy a ser bien sincero. Porque ya en par de ocasiones me da un tema que no entiendo lo que Él quiere hacer. Y yo pues en obediencia pues, o sea, inclusive lo que hago primero es que le pongo el título, hago el anuncio y lo tiro, porque ya no hay vuelta atrás, ya está anunciado. Estoy como en la lata un poquito. Y el Señor me dio en la semana este mensaje que se llama ¿Por qué me persigues? Y yo, ajá. Pero yo en obediencia pues lo hago, ¿verdad? Y entonces me entrego totalmente a Él en este día, para que sea Él. Digo, siempre yo quiero que sea Él, ¿verdad? Pero específicamente que no fue nada que yo busqué, que yo rebusqué, sino que tiene que ser Él que lo revele, qué es lo que Él quiere decir. ¿Ok? Así que cualquier cosa que se diga aquí, yo estoy exento. Fue Él. ¿Ok? Y el primer pensamiento que me viene cuando el Señor me muestra esto, ¿por qué me persigues? Me viene a la mente el encuentro de Saulo de Tarso con Jesús, ¿verdad? Pero entonces, antes de llegar ahí, pues me pongo a pensar en que hay un montón de doctrinas que existen, ¿verdad? Muchas, pero muchas. Y cada día salen nuevas más. ¿Te acuerdas que salió uno hasta de que era como una mogolla? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Era que eran como unos espaguetis, pero tenía un nombre que no me acuerdo de eso. Y entonces la gente se va detrás de eso con una facilidad brutal. Y dentro del mismo cristianismo hay una serie, ¿verdad?, de doctrinas que yo las encuentro medio extrañas, cada cual, ¿verdad? Porque yo las trato de filtrar todo a través de la palabra. O sea, yo me voy a la palabra. Si la palabra lo dice que está bien, está bien. Si la palabra dice que está mal, pues está mal. Ese soy yo por lo menos, ¿verdad? Que eso es lo que me enseñaron, a filtrarlo todo a través de la palabra. Y entonces, yo era uno que busqué en el espiritismo, la santería, todo lo que era, que hoy lo conozco como ocultismo, ¿verdad? Yo les he comentado que yo tenía mi propio astrólogo, que yo lo llamaba para cada decisión que yo tenía que tomar y él me decía sí, no, así mismo, o sea, en vez de ponerme a orar. Porque yo creía que ese era un vehículo que usaba Dios para ayudar a los seres humanos. Y yo, pues tenía mis talentos en eso. Y yo también creía que yo era un enviado de Dios a la tierra a ayudarlo. Como si Dios necesitara ayuda. Dios sí, Dios no necesita ayuda, pero Dios determinó que los hombres y las mujeres fueran los que esparcieran el evangelio. Eso es lo que él quiso. A él le dio la gana en el idioma de nosotros. Pero entonces hay un montón de religiones y doctrinas que tienen adeptos, o sea, muchos adeptos. Hay gente que no sale de la casa hasta que no lee el horóscopo. ¿En serio? Los hay. Aunque te parezca broma, existe. Y eso pues
el significado que yo puedo darle a eso hoy, yo personalmente, por lo que yo viví y por lo que vivo, es que es un vacío que nace el ser humano, que siempre se los he mencionado a ustedes, con una necesidad de algo más allá. Cuando yo participé del programa de Narcóticos Anónimos, que le he mencionado muchas veces, pues empieza diciendo que te busques un poder superior. Después menciona a Dios, ¿verdad? Pero al principio te dice, búscate un poder superior a ti, porque siempre pensamos que hay algo. Por eso los indios, vamos a los taínos de nosotros, pues tenían a Yuquiyú, al otro, ¿verdad? Porque ellos lo que provocaba las tormentas, lo que provocaba la cosecha. Porque eso es natural en el ser humano. Pero Dios en su misericordia y en un amor tan grande nos dio lo que se llama el libre albedrío, que esa palabra no está en la Biblia, quiero que lo sepas. Pero nosotros entendemos que el libre albedrío es cuando te dice, te doy un camino y otro, tú escoges. Pero Él sabe que Él te dice, escoge la vida. Entonces dentro de ese caminar, muchas veces se entra en doctrinas de error. Pero si te das cuenta, es más fácil para una persona, por lo menos en mi experiencia, quizá cada cual puede tener una experiencia diferente, en mi experiencia, para la gente es más fácil correr detrás de una doctrina de error que de Jesús. Las razones no las sé. No sé si Dios va a hacer algo a través de mí hoy, pero yo no las sé. Porque yo me pregunto, ¿pero y por qué tanta persecución? Porque no persiguen a los musulmanes. No persiguen a los mitas, persiguen a los cristianos, a los que creen en Jesús. ¿O usted sabe de otra doctrina que persigan? No. Y tú te paras y dices, soy musulmán, mano, qué cool, me gustan los dedos. Entonces le dice cristiano, fanático. ¿Sí o no? ¿Le pasa? Vaya conmigo al libro de los Hechos, en el Evangelio, en los Hechos, en el capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 5. Esto ocurre después que Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús esparció el Espíritu Santo en la tierra y pasan un tiempito y empiezan los discípulos a predicar el Evangelio. Hay un joven llamado Esteban, que dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, que estaba predicando, y entonces él debería leer lo que él habla. Todo lo que él predica es espectacular. Pero entonces lo condenaron a muerte y lo apedrearon y lo mataron a pedradas. Cuando él está recibiendo las pedradas, él mira al cielo, dice la Biblia, y vio el cielo abierto y vio a Jesús sentado al lado del Padre en el trono. Y dijo, Padre, Señor, no tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Pero entonces dice que había una, ¿verdad? Era lo común que el que lideraba la ejecución le tiraban las ropas de la persona en los pies. Pues se lo tiraron a un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Ok? Un hombre religioso, pero religioso. Él mismo después dice, yo era judío de judíos, hebreo de hebreos, miembro del Sanedrín. ¿Sabe? Yo era criado a los pies de Gamaliel, que era el maestro más espectacular de la ley que existía en el tiempo. Pues después en el capítulo 9 sucede esto. Del 1 al 5. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Así se llamaba el grupo, los del camino. Se le decían a esta gente, igual que el grupo de evangelismo de esta casa, que se llaman los del camino, que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Y por qué era? Por predicar a Jesús. Era todo, no era otra cosa.
Al acercarse a Damasco para cumplir con esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Añade bendición a tu santa y bendita palabra. Ok, después usted termine de leerlo para que usted vea lo que pasó. Pero esa palabra, ¿por qué me persigues? Yo no sé si tú te has hecho la pregunta, porque yo me la hago. Yo me hago la pregunta porque yo estaba ahí en un momento dado. El que yo veía que era cristiano decía: ya viene para acá, mano. Pero yo no te puedo decir las razones por las que yo pensaba así. Mi hija me hablaba del Señor y yo, déjame ya. Yo la hacía llorar porque yo le decía barbaridades porque soy su papá. Pero eso se puede quizá catalogar como perseguidor de los cristianos, porque no soportaba un cristiano que me viniera a hablar. Pero entonces, ahora, tú sí que estás ahí sentado, que posiblemente sentías lo mismo que yo, que a lo mejor no habías oído hablar del Señor porque no se lo habías permitido a nadie. Porque el que venía en la calle muerto tú le hacías, porque te creía que era como los vampiros, con la cruz. Pero la pregunta es: ¿qué piensas ahora? ¿Qué piensas ahora? ¿Okay? Saulo era miembro del Sanedrín, que era uno de los grupos que eran como partidos políticos que existían, el Sanedrín, los fariseos, y había una serie de los seduceos y otros grupos que hubo uno. Los seduceos se fueron porque ellos creían que tenían la verdad, y se ha oído de los rollos del mar rojo que se encontraron. Son esa gente que se fueron para allá y posiblemente eso. Pero eso es otro tema, Ok. ¿Por qué Saulo actuaba así? Vamos a analizar. Saulo actuaba así porque él defendía su fe. ¿Cuál era su fe? La ley. Pero él no se había dado cuenta que la ley que él defendía a puño y diente hablaba de Jesús. Porque nunca lo entendieron. Por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tú eres maestro de la palabra y tú no entiendes esto. Tú no entiendes quién yo soy. Porque ahí es que está el detalle. Porque miramos en la superficie las cosas, pero no profundizamos y no podemos entender las cosas que provienen de Dios. Por eso es que Pablo escribe que las cosas espirituales las puedes discernir solamente en el Espíritu. Si está superficial, como estábamos cuando estábamos afuera, va a ser difícil entenderlo. Va a ser muy difícil entenderlo. Porque yo no entendía. Yo una vez, a mí me gusta la salsa, y una vez yo vi a Alex de Castro, para que tú veas cómo son las cosas, después termino yo con él. Alex de Castro, en una actividad que había, estaba con Yailin Cintrón, que estaba recién convertida. Y yo le digo: fíjate qué loco ese tipo, mano, dejó la carrera por meterse en la iglesia. Escucha, ¿por qué? Porque yo no entendía que había algo sobrenatural que ocurría. Lo que pasa es que no me quiero adelantar. Yo decía: se metió ahí, qué loco, dejó todo. La carrera en el PIC, ganando discos de platino. Eso es para hacerse millonario. Pero es porque yo defendía una fe que iba contraria a lo que él comenzó a defender, como hizo Saulo. ¿Ok? Déselo a él. Porque no entendieron que Jesús no vino a cambiar la ley, porque ese era el problema que tenían los fariseos, los religiosos del tiempo. Viene a cambiarnos la ley. Mira cómo el sábado sana. Mira cómo no se lavan las manos antes de comer. Tradiciones que no tenían nada que ver con la ley. Porque ponían cargas sobre la gente que ellos ni con una vara larga la podían tocar. Eso dice Jesús. Pero entonces Jesús vino a cumplirla, no a cambiarla, porque Jesús cumplió la ley total, completa, porque como yo les he explicado, Él era el cumplimiento de la ley, que era el último sacrificio, el sacrificio perfecto. Ahora, te pregunto de nuevo,
Tienes gente que te sacan el cuerpo ahora porque estás en la iglesia. ¿Verdad que sí? Qué bueno. Vas a ver por qué. Te meten candela en las redes. Ayer tengo una amiga que pone, y es clienta mía, pero es mi amiga, pone en Facebook, perspectiva de género ahora mismo para que esto se acabe. Y yo le escribo, mi querida amiga, eso no resuelve el problema. Hay otras cosas que son las que hay que cambiar. Rápido me tiró una. Porque los cristianos. Y yo digo, ¿pero y quién está hablando aquí de cristianismo? Y volví y me repitió porque y yo digo, ¿pero y qué tiene que ver esto? Es que yo no he hablado de esto. ¿Entiendes? Porque entonces quieren ir tras de ti por eso. Porque piensan, porque eso es lo que se ha creado ahora, que tú eres enemigo del mundo y odias a los que no aman a Jesús. Y es todo lo contrario. El Señor nos manda a nosotros a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos aborrecen, a ayudar al que... Pero no lo entienden. No entienden que si difiero contigo es porque quiero que te salves, porque si no me importaría un pito, pues quémate en el infierno, pero no quiero. ¿Tú sabes por qué yo no quiero? Porque Dios no quiere, porque Jesús murió en la cruz para que tú y yo no moramos en el infierno. Y esa es la diferencia. Y eso es cuál es la diferencia. ¿Por qué me persigues? Jesús crea dos pasiones: amor y odio, sin punto medio. Amor y odio. Pero entonces, Jesús le advirtió a los discípulos, miren, ya ustedes van a ver, vamos a leerlo, vaya conmigo a Juan 15. Dice, del 18 en adelante, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, y esta es la parte importante que usted tiene que entender hoy, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Antes te amaban así. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables, pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. Y eso lo escribió David en uno de los salmos. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor. La Reina Valera dice el consolador. El Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio en mi ministerio. Así le dijo el Señor a Moisés. Moisés, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, tranquilo. No te preocupes, usted se tiene que sentir igual. No te rechazan a ti, están rechazándolo a él. Porque el problema es que cuando él llegó a tu vida, ahí es que ocurrió el cambio. No ocurrió antes. Ocurrió cuando él llega a la vida de nosotros. ¿Ok? Pero entonces es preciso que nosotros entendamos que Satanás domina el sistema del mundo. Y usted tiene que entenderlo de esa forma. Por eso Jesús les dice, nosotros no pertenecemos al mundo, yo los saqué del mundo a ustedes y los puse en el reino mío, pero todavía habitamos aquí. Vamos a recordar un momentito a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesús, correcto. Él fue enviado, la voz que clama en el desierto, decía en uno de los salmos, que iba a preparar el camino para Jesús, correcto. Pero entonces, ¿qué pasa? A él le cortaron la cabeza. ¿Sabe por qué le cortaron la cabeza? Porque él
Herodes, estaba Herodes el Grande. Después fueron los hijos de Herodes, para que usted sepa cómo funciona esto. En este tiempo era uno de los hijos de Herodes, Antipa. Pues este Herodes se había llevado a la esposa del hermano y vivía con ella. Y Juan le decía constantemente, eso es adulterio. Tú estás cometiendo adulterio, tú estás cometiendo fornicación. Entonces, la esposa, no la esposa, la mujer, le dijo, mira, que mi hija te haga una danza. Y cuando la hija le hizo una danza, le encantó tanto a él que él le dijo, dame lo que quieras. Y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque es lo que hace la iglesia. La iglesia te dice lo que no le agrada a Dios, y como no le agrada a Dios, pues te quieren cortar la cabeza. ¿Puedes entender ese ejemplo? ¿Puedes entender ese ejemplo? Ok, perfecto. Pero tú sabes que Jesús después dice que no hay uno nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Ok, así que no tenga miedo, aunque le corten la cabeza. Satanás domina el sistema de este mundo. Todo el sistema de este mundo. Porque ahora mismo tú ves todos los medios hablando de la violencia doméstica, que es correcto. Pero alaban a Bad Bunny. Pues tú sabes, tú tienes que explicarme uno que provoca eso sobre la mujer. Porque yo he oído unas cuantas canciones y lo puedo oír, lo poquito que puedo oír, porque de verdad que es desastroso. Y entonces lo están alabando todo el tiempo en los medios. Telemundo es una cosa que ama a Bad Bunny. O sea, él está mirando la carrera, el compositor del año. Pues si el hijo tuyo, que oye Bad Bunny, porque tú le dejas oír a Bad Bunny, después viene y se casi le mete una bofeta a la mujer. ¿Quién te crió así? ¿Tú misma con Bad Bunny? Te estoy dando el ejemplo de Bad Bunny solamente. En todas las novelas tienen mujeres por el lado, hombres por el lado. Entonces están pensando que estás creando una cultura correcta. Porque Satanás domina el sistema de este mundo. Ayer, que me da pena que muchos padres no vinieron, fue la charla que se le dio a los jóvenes. Yo estuve un ratito en los jóvenes y después tuve otro rato allá, y lo que hizo Yaniret allá con los papás fue bueno, creo que no terminaron y terminan ahora porque fue tan espectacular, ¿sabe? Que se extendió porque todo el mundo compartió una información valiosa para ti, papá y mamá. Demasiado de valiosa para que entiendas. Nos explicó el sistema de la adolescencia, cómo funciona, cómo se mueve por años, una cosa espectacular que tú y yo, como no somos psicólogos ni psiquiatras, no lo entendemos. Y necesitamos que nos lo expliquen. Sería bueno que vinieras a la segunda parte. Y una de las partes, que aquí hay una familia aquí, no voy a mencionar quién es, que hicieron un comentario que me llamó mucho la atención. Porque dijeron, estaba teniendo unos problemas con mi niña hasta que le quité el celular. Le quité el celular y todo se resolvió. Ya me la iba a medicar el psiquiatra y después la llevamos sin el celular y todo se fue. Interesante. Creo que es interesante que usted observe eso. Observe eso. Observe eso. Mucho acceso a la información. Todo el sistema es dominado por Satanás. La televisión, la radio, el cine, lo que vivimos, lo que caminamos, los mismos gobernantes ya son una sucursal del infierno. Con las leyes que... No sé si viste que acaban de aprobar una enmienda al Código Laboral que tienes que permitir al que usa cannabis medicinal. No se lo puedes prohibir, lo tienes que dejar salir a fumar. No te está hablando de ninguna otra. Esa específicamente están protegidos. O sea que un policía puede estar fumando todo el día y no le pueden decir nada. ¿Sí? Dios está sano, porque tiene que estar sano porque está fumando marihuana. Pero imagínate el maestro. Se fuma 4 gallos antes de entrar. ¿Tiene estudiante que le hay? Entonces cuando le dan los monchis tendrá que abrir una bolsa de papa. Me preocupa.
Porque el maestro no le van a poder decir nada tampoco. ¿Tú sabes por qué? Yo estoy autorizado. ¿Y cómo te autorizaste? $20 le dije que yo padecía de depresión y de ansiedad. Y te dan la licencia. Inténtalo. No te la fumes. Solo inténtalo. Pues tú te imaginas los del cuidado de niños, los que van a cuidar tus niños. Tengo ansiedad. Se me quitó la ansiedad. Entonces dentro de 4 horas digo, me está volviendo la ansiedad, vengo ahora. ¿Usted te acuerdas de él? Left, right, left. ¿Tú te acuerdas de él? ¿Te acuerdas, Nereida? Pues no le puedes decir nada, quiero que sepa. Tú no te puedes oponer a eso. ¿Ok? Vaya pensando en la gente que usted va a votar cuando le toque votar de nuevo. ¿Ok? Satanás domina el sistema de este mundo. El que no tiene el Espíritu Santo consigo, el reino de las tinieblas domina sobre él. ¿Por qué? Porque es Dios o Satanás. Y no es que tú seas satánico, yo no estoy hablando de eso, yo no era satánico. Bueno, deja ver cómo lo explico. Hacía cosas de satánico, pero no lo sabía. ¿Ok? Porque yo hacía un montón de cosas de ocultismo, ¿verdad? Que son satánicas, hoy lo entiendo, pero antes no, yo no lo hacía pensando que era satánico, pero tú es o con uno o con el otro, ¿verdad? Por eso tú te das cuenta que cuando Jesús, Pilato lo para así y lo para al lado de Barrabás, ¿a quién escogieron? Eso es lo que hace el mundo. El mundo prefiere a Barrabás, ¿ok? Porque Jesús daña los planes del mundo. Se los agua. Recuerde cuando Jesús llega a Gadara, que viene el endemoniado gadareno, que cuando ve a Jesús, ¿a qué tú vienes? Todavía no es el tiempo que tú haces aquí. Porque él sabe, ellos saben que cuando Jesús llega, le cambia el baile, le cambia el juego inmediatamente. Porque tenemos abogado defensor. Ahora cuando el tipo te quiere acusar, el abogado defensor te dice, no, es mío, ese es mío, ya yo morí por él. Entonces, en ese encuentro de Pablo con Jesús, hay una porción bien interesante que está en Hechos, esto está en la Reina Valera. En Hechos 9:5b. Tú puedes dividir en A y B los versículos para que lo sepas, porque tú quieres una porción nada más. Pues Hechos 9:5b dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Imagínate estarle dando puños a un erizo. Eso es lo que se me ocurre. Dale puños a un erizo a ver qué pasa. Pues Jesús le está diciendo, papá, te estás metiendo con el que tú sabes que te estás metiendo, ¿tú entiendes? Meterte conmigo es como darle puños a un erizo. No puedes meterte conmigo. Y eso te lo quiero que te lo vayas metiendo en la cabeza, porque con todo lo que te estoy diciendo puedes ascenderte, pues yo me voy para casa, ¿entiendes? Y eso no es lo que se trata. De eso no es lo que se trata, porque es lo que tú tienes que entender es que Dios está en control total, y llevo semanas diciéndotelo. Dios está en control total de toda situación, de todo lo que pasa en el mundo, de todo, pero de todo. De todo. Nos dejó dicho, vendrán contra ti por una puerta y por 7 tendrán que salir. Caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu diestra y a ti no te tocarán. Haremos vallado alrededor de ti. Está diciendo eso en todo tiempo. Pero usted no puede temer. Usted tiene que seguir para adelante. Usted tiene que seguir. ¿O tú te crees que Pablo lo cogió? Mira, estaba oyendo los otros días a un pastor de México. Se llama Chuy Olivares. Él estaba diciendo que una vez un hombre se paró en el altar. Se paró y vino y le metió un puño. Se metió al altar y le metió un puño. Pero velen por si acaso. José, tienes que estar ahí. Yolan no está. Tienen que estar ahí. Ahí está. No, tengo a Giovanni ahí también. Y ahora está Geraldo ahí. Por si acaso. Y entonces Chuy Olivares sabe karate.
Y él dijo, yo me fui a parar, pero él dice, estaba predicando ese día sobre dar la mejilla si te dan en la mejilla derecha. Y yo no vuelvo a usar ese mensaje. Pero lo interesante es que después cuando le preguntan por qué él hizo eso, porque mi mujer se drogaba conmigo y desde que viene aquí a la iglesia ya no lo hace. Mira el entendimiento. Hay padres, hay esposos, hay esposas que se molestan cuando el hijo, el esposo o la esposa vienen a Cristo porque cambiaron. Porque cambiaron. Porque el Señor los está transformando. Y esposa, esposa, novio, novia, lo que sea. Si tu pareja ama más a Dios que a ti, vas a tener la pareja más espectacular que existe sobre la faz de la tierra. Si ama a Dios más que a ti. Yo tengo que amar a Dios más que a mi esposa, y desde que yo amo a Dios más que mi esposa, es que mi relación con mi esposa es la mejor. Entienda eso. No se ponga celoso ni celosa. Si su pareja ama más a Dios que usted, gloria a Dios por eso, porque te va a amar a ti porque va a conocer el amor verdadero, no el amor fingido que es el que tiene el mundo. ¿Ok? Cuando Pablo va a Atenas, hemos hablado de esto antes, usted recuerda que los griegos se basaban en la filosofía, en la inteligencia. Los grandes pensadores, Sócrates, Platón y toda esa gente que existía en ese tiempo, que los citamos y usamos parte de sus pensamientos hoy, que son excelentes. O sea, no es nada malo, ¿verdad? No estamos diciendo que es malo, pero tú no puedes cambiar el pensamiento o la sabiduría por Dios, porque la sabiduría es Dios, ¿entiendes? Mejor allá arriba y después lo demás. Pues entonces ellos tenían un lugar donde tenían todos sus dioses, Zeus, Venus, Júpiter, todos los dioses que ellos tenían de la mitología griega. Pero tenían un espacio vacío que decía el Dios no conocido. Que ahí fue que Pablo se aprovechó y dijo, de ese es el que yo les vengo a hablar. Y con ese puedes tumbar todos los otros porque no los necesita. Pero entonces, ese Jesús también es no conocido en este tiempo. Porque vemos a Jesús, o veíamos a Jesús, y gente ve a Jesús como un estorbo para la vida que yo quiero llevar. Es un estorbo. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha hecho ver que esta es la forma correcta de vida, que ha ido evolucionando año tras año, que cuando dicen, ya estamos en el siglo XXI, tú no oyes eso. Ya estamos en el siglo XXI. ¿Qué tiene malo con vivir? En este tiempo ya es, la tierra pasará, el cielo pasará, pero mi palabra nunca pasará. Ese es el detalle. Pues, ¿qué ocurre? Cuando la gente no entiende quién es Jesús, como no entendía yo estoy hablando por mi propia experiencia. Yo no conocía quién era Jesús. Yo simplemente era el que había muerto en la cruz. Y yo me acuerdo que desde cuando chiquito yo vi la película El mártir del Calvario. Eso era en blanco y negro, hermano. Yo te estoy diciendo que yo tendría quizás como 9 años. Ahí en Toalta la vi. Toalta. Tú me llevabas de la mano. Tú me cruzabas, ¿te acuerdas? Johnny es mi primo, por si acaso, para que sepa que él me cruzaba. Y siempre tuve esa curiosidad. Por Dios, nunca yo he sido ateo, nunca en mi vida. Y yo siempre oraba a mi forma, pero yo le echaba la culpa a Dios de ser como soy. ¿Por qué tú me hiciste así? Yo no entendía. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Es que todo está aquí. Pues entonces, cuando descubrimos quién es Jesús, porque el problema es que no conocen quién es Jesús. Por eso Saulo le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque tú me estás persiguiendo. Si por el que tú peleas, que no has conocido, soy yo.
Del que tú hablas cuando hablas en la palabra soy yo. Del que Gamaliel te enseñó toda la vida es de mí. Y ahora me persigues. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Porque no sabes quién es. Porque no tienes un concepto de dioses que son dioses que están allá en el Olimpo, que están en otro lado lejos, que no participan con nadie. Porque vas a un restaurante chino y encuentras el gatito con la mano así y la china puesta y el barrigón allí. Y ves que eso es, ajá, ¿tú tienes alguna relación con él? Pregúntale, ¿tú tienes relación con él? Porque no entendemos, porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Pero cuando tú conoces a Jesús, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, te das cuenta que es el Dios de amor, una cosa espectacular, que lo que quiere es pasar tiempo contigo, lo que quiere es bendecir tu vida, lo que quiere es acompañarte en todo momento. Pues ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues si no me conoces? Una vez teníamos, esto fue en el 1700, ¿qué les importa? 1900, no les importa. Mike y yo trabajábamos para el Banco de Ponce, antes que fuera popular. Y nos iban a mover para una sucursal, primero a Mike y después a mí, que era la sucursal de Atorrey, la del edificio Cangri. No el Popular Center, el otro, el que ya no le pertenece al banco. Pues había alguien allí que todo el mundo hablaba de él y Mike y yo nos caía mal el tipo ya. Papo. Ya íbamos para allá. El tipo era así de grande, quiero que sepa. Era así, ¿cómo está? Resultó después que nos hicimos panas. Mikey mantiene más amistad de él con él todavía. Él vive en Estados Unidos, pero nos hicimos panas, salíamos, jangueábamos juntos. Después resultó que era amigo de Marisol también, éramos amigos mutuos. ¿Por qué? Porque no lo conocía. Hay gente que te cae mal hasta que los conoces. Y muchas de las cosas es porque alguien te dijo. Porque alguien dijo, chico, este tipo, que más me cae. Y te crea una cosa y tú tienes que tener cuidado con eso. Porque entonces creas algo en tu cabeza que es incorrecto. Y cuando te vas a enfrentar a eso, ahora, por eso nosotros aquí te hablamos lindo de Jesús. Porque es lo que dice, para que tú conozcas al lindo, al precioso de Israel, al más hermoso de los hijos de los hombres. A ese. Cuando tú ves versículos como de tal manera amó Dios al mundo, suman los adoradores, porque de tal manera amó Dios al mundo, que escribió Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, mano, eso es el resumen de la Biblia. Mira la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que se hizo hombre, hermano. Dime cuál de los dioses ha hecho lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios a través de la persona de Jesús. Nadie ha visto a los demás. Pero el mío yo lo veo todos los días. Cuando veo la creación. Porque Él fue el que dijo que se haga la luz. Él fue el que se reunió con el Padre y el Espíritu Santo y dijo, hagamos al hombre. Pero vamos a hacerlo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese Jesús es el que yo quiero que conozcas. Principalmente las personas que llevan poco tiempo, los que nos visitan por primera vez. El que fue a la cruz. El Dios de misericordia, que dice que hay una misericordia nueva cada día. O sea, cuando tú abres los ojos, la misericordia de ayer, que ya la usaste, ya no es necesaria porque ya tienes una nueva hoy. Y sus misericordias son nuevas todos los días. Efesios 2, 4 al 6. Ya este es el apóstol Pablo hablando aquí. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos.
Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Mano, escucha, nos sacó del fango cenagoso del pecado, que nadie quería saber de nosotros, que todo el mundo nos señalaba, que todo el mundo decía porque a mí era así, con toda razón. Quiero que sepa que era con toda razón. Te saca, dice que te pone tus pies sobre peña, te limpia. Entonces te dice, vente, siéntate conmigo ahora en los lugares celestiales. Te agarra de la mano y te dice, siéntate. Eso me recuerda, y esto todos ustedes lo han visto, ese escrito que hay que se llama Huellas. ¿Usted lo ha visto? Que hay un hombre diciendo, señores, soñaba que caminaba por una playa junto a ti. Y cuando miraba para atrás veía 2 pares de huellas. Y seguíamos caminando y qué chévere era la vida. Pero Señor, vino el momento en que vinieron cosas difíciles, momentos malos, momentos complicados en mi vida. Y cuando miré para atrás, lo único que vi fue un par de huellas donde tú estabas. Eso se lo añadí yo. El Señor le dijo, en los momentos difíciles donde viste un par de huellas, eran las mías porque yo te llevaba cargado. Y ese es el Jesús que yo te quiero presentar hoy. Ese es el Jesús que yo te quiero presentar hoy. Ese es el Jesús que nos sentó con Él en los lugares celestiales, al lado del trono de la gracia, donde está el Señor sin problema ninguno. Porque los dioses hay que verlos de lejito. El Dios de nosotros no, el Dios de nosotros rompió el velo para que nosotros entremos directamente y tengamos relación con Él. Y ese es el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que te amó tanto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. El problema, la religión. Hay mucha gente que le ha afectado la religión, los dogmas religiosos, como en la ley, que habían un montón de cosas de la ley que no eran de la ley, que eran dogmas humanos. Y hay mucho dogma humano que ha afectado a la iglesia. Pero por eso nos toca a nosotros hablar de Él. Ir en contra de los planes de Satanás. Vamos en contra de los planes. Seguro que te van a perseguir. No te van a perseguir nada. Van a mandar a que te persigan. Tiene que haber una foto tuya en el infierno que diga se busca. Tiene que haber una foto ahí en el infierno que diga se busca. Y cuando eso pase, gloria a Dios. Te termino ahora, dáselo a Él. Otra de las cosas es lo que tú portas, lo sobrenatural lo sobrenatural de Dios en ti, que tú portas, porque esa es la parte que no se entiende, que yo no entendía. Cuando yo dije a Alex de Castro, ¿qué le pasó? Qué loco, que dejó. Yo no entendía que había algo sobrenatural que había entrado en él y que ya no le importaba ni la fama, ni los discos, ni el dinero, ni nada, que lo que le importaba era lo que había dentro de él, que lo hacía feliz de una vez y por todas. Que me pasó a mí en aquella depresión terrible. Pero cuando vino Él, lo llenó todo, en todo. Ya no importaba el dinero, ya no importaba las prendas, ya no importaban los carros, ya no importaba nada de eso. Lo que importaba era mantener eso que entró en mí y lo que quería hacer en mí, esa parte sobrenatural que cambia mi mente, que cambia mi espíritu, que cambia mi corazón, que cambia todo mi ser. Y me hace pensar diferente, porque ahora pienso diferente, porque ahora puedo decir que tengo la mente de Cristo. Lo sobrenatural no se puede entender. No pueden entender como uno que hizo tanto daño, como cuando se postea algo de Alex, que empieza la gente, después que hizo, pero no entiende que Dios lo redimió. Que para eso murió en la cruz, para que cuando el que venga a la cruz, no importa quién haya sido, Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, los mataba, los arrestaba, mas sin embargo fue el vehículo que usó Dios para evangelizar al mundo. Y
2/3 partes, el 66% del Nuevo Testamento fueron escritos por él. Ah, pero él era, sí, era, porque todos aquí éramos, todos aquí somos ex algo, ex algo, ex algo, ex algo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? La esperanza. Cuando la aventuranza dice, bienaventurados los que tienen sed, hambre y sed de justicia. Ahí es que estamos nosotros, Mateo 5, 11 y 12, donde terminan las bienaventuranzas. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue. Estoy ya que los bendice, escucha. Cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. A Juan le cortaron la cabeza. Pero si Jesús dijo que no ha nacido uno de mujer más grande, ¿dónde está Juan el Bautista en el cielo? ¿Te lo dice ahí? Te dice, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y ahí es que yo quiero mi recompensa. Aquí la recompensa se va. Es como Johnny, estábamos almorzando el otro día y me estaba diciendo que una vez hicieron una actividad de béisbol y habían recolectado dinero y siempre piensan en un trofeo. Pero el trofeo termina botándolo cuando, mira, en casa estaba lleno de trofeos, todos botados de Carlito. Pero les dieron una experiencia familiar, se fueron por un hotel y gastaron todos los chavos y se tiraron los muchachos y brincaron y saltaron, y esa experiencia vive en ellos porque hoy todavía la pueden recordar. Pues ¿cuál es la recompensa que tú quieres, en la tierra o en el cielo? Vivimos para la vida eterna, porque hoy estamos aquí, no sabemos mañana. No te creas que por la edad o por la salud cualquier cosa puede pasar. Pero tu alma está lista para ir a la presencia de Dios. Te cuesta hacer algo para mantenerte en el lugar de amor que Dios quiere para ti, porque cuando Él pone los mandamientos y nos dice que no hagamos cosas, son las cosas que nos alejan de Él, lo que Él no quiere que hagamos. No es por ser un Dios malo, no, lo que no quiero es que te alejes de mí. Lo que no quiero es que te alejes de mí. Los mandamientos de Dios no son gravosos, dice la Biblia, sino que alegran el alma. Y si tú lo entiendes, la vida se te va a transformar de una manera tan espectacular, con Dios caminando a tu lado por medio del Espíritu Santo. Recuerda que no nos rechazan a nosotros, los rechazan a Él. Pero un día dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Termino. Mira esto, lo que te acabo de decir ahora. Cuando Saulo cae de rodillas o cae al suelo, ¿qué él le dice? Eso está en Hechos 9, 5, 6, lo voy a leer en la Reina Valera. Él le dice, ¿quién eres, Señor? Dijo, Señor, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te da cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Termino con esto ahora. Está la historia de Daniel y los jóvenes hebreos que todos conocen. Los jóvenes hebreos se negaron a arrodillarse frente a la imagen del faraón, del rey. Y dijeron, pues no me importa. Si mi Dios me salva, bien, y si no me salva, no lo voy a hacer tampoco, aunque Él tiene poder de salvarme. Y saben que fueron al horno de fuego. A Daniel le dijeron,
No te puede, y era un truco que le estaban haciendo, era una ley que le provocaron para dañar a Daniel, como las que nos quieren hacer a nosotros ahora disimuladas aquí, para que afecte la iglesia acá. Por eso estamos en lucha. ¿O tú te crees que yo cojo bofetas en Facebook y eso por vacilo? No, es que quiero defender lo que estamos haciendo. Y gracias por amarme a pesar de ser guerrillero. Gracias, de verdad, gracias. Gracias. Pero Daniel prohibieron orarle a otros dioses. Y Daniel dijo, así, abrió las puertas de todas las ventanas. Él vivía frente a la alcaldía en el pueblo. Abrió todas las ventanas y se arrodilló por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana, hasta que lo fueron a buscar. Y el castigo era Foso de los Leones. Cuando el rey llega, porque fueron dos reyes diferentes, era Nabucodonosor fue el rey de los jóvenes hebreos y Darío, el rey de los... Y Darío amaba a Daniel. Cuando Nabucodonosor llega, quiero ver a estos jóvenes quemados por no haberse arrodillado ante mí. Y él mandó a subir 7 veces, yo hago esto, a subir 7 veces el fuego. Yo no sé cómo lo hicieron, pero lo subieron 7 veces. Cuando él miró, le dice a los soldados, oye, ¿no eran 3? Sí, son 3. No, yo veo 4. Y el cuarto tiene aspecto como de hijo de reyes. 1. Sabe que no les pasó nada, ni peste a humo cogieron. 2. Cuando Darío amanece con dolor en su corazón, va corriendo al foso de los leones y dice, Daniel, aquí estoy, Señor. Yo me imagino la cara de Daniel. ¿Es el Daniel? De Darío. Sí. El ángel le cerró la boca a los leones. ¿Cuál es la clave aquí? Que en esa dificultad fue que vieron a Jesús. Más nada, en esa dificultad cuando parecía, pero no doblaron sus rodillas, se mantuvieron firmes en lo que dice Dios, en honrar a Dios, y en el momento difícil se les apareció Jesús. Así que no teman ni desmayes, hermano. No tengan miedo de seguir lo que la palabra de Dios dice, porque tu recompensa será grande en el cielo. Pero aquí en la tierra, aunque vengan el horno de fuego, aunque vengan los leones, aunque venga el agua, aunque venga lo que sea, no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor, porque de eso te voy a librar. Inclina tu rostro, por favor. Mi despertar. Dios les bendiga de manera especial. Quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en 2 de Corintios 9:7 y lee así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en este versículo el Señor nos hace un llamado a recordar aquellas bendiciones que Él ha traído a nuestras vidas y que aprendamos a ser generosos, a reflejar su amor, bendiciendo la vida de otros. Te invitamos a que continúes apoyando nuestra obra. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil, bajo la cuenta de negocios con Cuerdas de Amor y también bajo la plataforma de PayPal en www.paypal.me/concuerdasdeamor. Síguenos en las redes para más información. Y recuerda que Dios es y será nuestra provisión. Y como dice en la palabra, no he visto justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Sigamos creyéndole a Dios, a nuestro Jehová Jireh. Dios les bendiga. Dios les bendiga.